Hoy para ser un emprendedor, un empresario, digo, y con la carga fiscal que se está hablando, con todo el proceso de impositivo y demás, con la nueva ministra, ¿cuál sería la prioridad a pedirle desde el sector? Bueno, yo creo que la Argentina necesita reformas importantes, ¿no? Para que la Argentina se desarrolle. Personalmente yo soy muy optimista, creo que nos esperan 20 años por delante muy buenos en muchísimas industrias. Pero tenemos que hacer reformas impositivas, algunas laborales, tenemos leyes laborales de la Carta del Laboro de Mussolini, más o menos. Y si nos modernizamos un poco, yo creo que tenemos muy buenas posibilidades para los próximos años. ¿Qué depende hoy cuando el dólar se disparó, el dólar blue se disparó a 200, a 280 pesos, después bajó, ahora está 263, 270, hay mucha especulación en eso. ¿Cuánto puede afectar el sector? Y para que después se traslade en lo que paguemos de precios de ropa en los próximos días. A mi sector mucho. Mucho porque no tenés precio, al estar un poco restringidas las importaciones. Vos pensás que por más que la ropa se fabrique mucho en Argentina, más del 50% es importada. Y además todos los insumos son importados. Y si no están los dólares para comprar esos insumos, ¿viste? Otros los compran por el mercado contado con liquidación y impacta en precios inmediatamente. Hay una discusión que inclusive se está dando puertas adentro del gobierno que tiene que ver con los planes sociales y con un salario universal. Asumió Batakis y el dirigente Juan Grabois le dijo: no te felicito, te voy a felicitar cuando hagas las cosas que hay que hacer, agarrá la lapicera y ya implementá el salario básico universal, una especie de salario que saque los potenciar trabajo. ¿Nos contás tu experiencia en cuanto a tener personas que sean trasladadas de un potenciar trabajo a empleo formal dentro de la empresa? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Sí, la experiencia fue buena. Nosotros empezamos hace mucho, hace un año con esto, porque está pasando en muchas industrias que escasea la mano de obra calificada. Y cuando nos encontramos sin personal para poder crecer, nos comunicamos con el ministro Zabaleta y le comunicamos esta decisión de transformar la gente de potenciar trabajo a empleo formal, a capacitarlos, a empezar de cero. Y la gente que reclutamos a partir del ministerio fue buena. La verdad que la capacitamos 30 días, después pasó a planta de producción y fue buena. ¿Cuántas personas? Fueron 60. Tenemos mucho más por incorporar de acá a fin de año porque tenemos 4 plantas industriales. El tema, Mariana, son aquellos que fueron convocados y no vinieron, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro, nosotros convocamos unos 200. Que cobran potenciar trabajo. Exactamente, y 60 vinieron y todos, casi te diría, hicieron el programa de capacitación. Me parece que el tema está en los otros 140, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no se presentaron? Bueno, hubo 2 grupos. Hubo uno que directamente ni contestó el teléfono ni nada, y hubo otro grupo que te hacía la cuenta. Te decía: no, pero yo con este plan más este, más este, más este, junto tanta plata, no necesito venir acá a trabajar 9 horas. ¿No? Entonces, me parece que ahí está el problema. Hay que trabajar sobre esa gente, ¿no? Sí. Hagamos un número promedio. Con un potenciar, hoy, ¿cuánto es el ingreso de esa persona en promedio? Hoy no tengo la última cifra, pero calcula que debe ser 20.000 pesos. 20.000 pesos. ¿Cuánto era entre los 20.000 que el Estado pagaba de parte del salario? ¿Cuál es el resto del salario que vos tenías que pagar y por cuántos días y cuántas horas de trabajo? No, son 160 horas mensuales y el Estado ponía aproximadamente 20.000 y yo 70.000 más. 70.000, o sea que iban a ganar 90.000 pesos. ¿Sí? ¿Por cuántos días de trabajo? ¿De lunes a viernes? Sí. ¿Cuántas horas? 8 horas. 8 horas. De 90.000 a 20.000 pesos, o sea, había gente que directamente ni tan siquiera fue a la capacitación, que también era paga. No, porque no es solamente los 20.000 del potenciar, después tienen la tarjeta alimentar, tienen la UH, entonces eso van no sumando. Lo perdían aún teniendo el empleo registrado. No perdían nada. ¿Te sorprendió esto? No. ¿Qué es lo que estás notando? No, noto que hay gente que viene con cultura de trabajo a pesar por los padres. Yo tengo un montón de casos, ¿no? Chicos que tienen el potencial, pero que los papás les inculcan el tema del trabajo.
Pero después hay otros que lamentablemente han perdido los últimos 20 años esa cultura y no lo entienden. Tienen otra escala de valores. Ujú. En este contexto donde estamos, viste que estamos muy con el tema del dólar, del verde, de estar encima de una cotización, que la verdad que hay mucha gente que dice, yo no veo pasar un verde en mi vida porque ni tan siquiera tengo la posibilidad de ahorrar. ¿Cuál es la perspectiva? Porque el tema hoy es que mucha gente pide, basta con el tema planes, hay que generar puestos de trabajo. ¿Hay para generar puestos de trabajo? Muchísimos. ¿Y qué es lo que pasa en el medio entonces? No conseguís gente. Esto lo habrás escuchado. No conseguís gente. Y el tema, van a fracasar. O sea, yo creo personalmente, mi opinión es que esa gente que no tiene cultura del trabajo, antes de ponerla a trabajar, hay que meterla en un aula y empezar de cero. Capacitarla en habilidades blandas, capacitarlas en cuestiones actitudinales, explicarle que se tiene que cepillar los dientes a la mañana, que el nene se tiene que hacer la mochila y ir al colegio, y empezar de nuevo. Porque si tu escala de valores es que cortar la calle es un trabajo, hay que explicarle que cortar la calle es un delito. Entonces, eso me parece a mí que lo que tienen que hacer es meterlas en un aula, capacitarlas. Hay fundaciones como Forge, extraordinarias, que hacen estos trabajos y no sabes los resultados que obtienen, son fantásticos. Vamos por los positivos, porque quiero ver los 60 que se capacitaron y los que hoy están en la fábrica. Hay un cambio de vida para toda esa gente. Tremendo. ¿Y cómo son los casos? No, tremendo. Tenés desde gente que vino en condiciones físicas, te digo, Mariana, muy preocupantes, y pasaron 4 o 5 meses y ves chicas que ahora se tiñen el pelo, se visten diferente, incluso se arreglaron la dentadura. Es fantástico y además progresan, porque, a ver, no sabían nada y arrancar con un salario de convenio de 90.000 pesos no está mal para una persona que ni siquiera tiene por qué saber leer y escribir, ¿no? Y progresan y son agradecidos y se han comportado impecablemente con nosotros. Muy bien. Sabes que esto no es frecuente que se hable así abiertamente, ¿no? Digo, yo te agradezco que vengas, que lo cuentes al aire, porque esto siempre se habla por lo bajo de lo que está pasando y no abiertamente. O sea, todos lo hablamos, todos lo decimos, pero, a ver, hay pocos empresarios de cualquiera de los rubros que cuente la experiencia y que diga, tengo de la positiva y de la negativa. Si tuvieras oportunidad en esta etapa de Alberto Fernández, donde está buscando recomponer, veamos si vía Silvina Batakis y en diálogo con Cristina Kirchner, el proceso hasta 2023, ¿qué le dirías? ¿A Alberto? Sí. ¿En qué tema? ¿En cuál de todos? En el que responde a lo que es la capacitación, la gente. Okay. Porque digo, pues me parece que no me quiero quedar en el tema del dólar y de que hoy cotiza 250 y a 200. Digo, hay algo más profundo que nos pase que no estamos debatiendo. Sí. De qué nos pasa, qué pasa con sectores sociales que no han visto a sus padres tener un empleo formal y que por lo tanto a los chicos o a los jóvenes les es muy difícil incorporarse también en la cultura del trabajo. Sí, le diría 3 cosas. La primera es que los capaciten, que los metan en un aula y les empiecen a explicar todo de cero. Lo segundo, que los planes sean descendentes, que cada vez sean menos, porque lamentablemente hay gente que te hace la cuenta. Esto es inevitable. Entonces, hay que llevarlos a un esquema de, mirá, o trabajás o no tenés ingresos, porque si no se quedan en la cómoda. Y lo tercero, hay que hacer una articulación para ver cada uno de ellos qué competencias tiene, qué habilidades tienen y ver cuál es el lugar en donde se los puede ir colocando en el régimen laboral para que sean productivos. Y para el resto de tus colegas que a veces retasean y están más en la queja que en la contribución social, que es lo que uno le pide al sector empresario también, que en la responsabilidad y en el rol que tienen, que es importante y que son también líderes de opinión y también tienen injerencia y poder de decisión en lo que pasa en la Argentina, ¿qué les dirías? Siempre digo que no se puede pescar en peceras vacías. No nos queda otra, nos tenemos que hacer cargo. Yo creo que los argentinos hemos hecho un desastre con la Argentina y nos tenemos que hacer cargo y sacarla de donde la metimos todos.
Ujú. Gracias por haber venido, Carlos. No, por favor. Sumamente interesante. Bueno, en una tarde en la que hay mucha información realmente para compartir y además vamos al otro lado también de la realidad, que es el tema precios. Siempre Changómetro presente. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar Placer. conversando con vos. Bien, bueno, ¿cómo están los precios? Es que este fin de semana, lo escuchaba hace un ratito a Fernando Sabore con Maxi Montenegro, del ala de mercados, de almacenes de barrio, y estaban vendiendo a un precio que él dice, hoy nos encontramos con que el escenario ya es otro y reponer ese producto otra vez se va a hacer difícil. Claro, es lo que pasa constantemente con subas de precios, donde un comercio tiene lo que compró a un precio y después tiene que salir a reponerlo a otro precio. Con una inflación que viene entre el 5 y el 6% mensual, esto sucede constantemente y más con puntos de quiebre como lo que hubo este fin de semana, donde se rompen las expectativas y de una semana para el otro se pueden llegar a tener precios muy distintos. Por eso también, disculpa, muchos comercios, sobre todo de bienes durables, de electrodomésticos, automotores, estos días prefieren directamente no vender para no desprenderse de un stock que después no saben a qué precio van a tener que reponer. Bueno, sabes que siempre me gusta porque hacen trabajos interesantes y claros. No sé si podemos poner en pantalla. Ahí está, muchas gracias. Ahí mira, de fondo. Luisa, estás, ¿no? De fondo para ver el medidor. Es más, me voy a ir para allá. Víctor, ¿qué está Víctor, no? No me odias, Víctor, ¿no? Bueno. Ahí está, un poco. Vamos a mostrar acá un poco lo que es la progresión del trabajo que están haciendo. En diciembre, están haciendo ustedes este trabajo, diciembre de 2017, ¿qué podías comprar con 1.000 pesos? O sea, haciendo un poco la conversión de ropa y calzado. Y a mayo de 2022... se necesitan 7.264 pesos. ¿Cuál es el combo que hicieron para saber que en 2017 con 1.000 pesos compraba qué y en mayo del 2022 compró qué? No, acá simplemente tomamos lo que es la canasta del INDEC, tanto para ropa y calzado como para alimentos. No decimos algo específico, sino que lo que comprabas con 1.000 pesos en diciembre del 17, hoy necesitas 7.200. Es simplemente la combinación de lo que mide INDEC para medir los precios. O sea, bueno, no sé, acá estoy viendo algo de prendas, pantalón, alguna Claro, remera, INDEC mide calzado, prendas, todos los meses para determinar justamente lo que vos conversabas recién del índice de precios y en particular, en este caso, del capítulo ropa y calzados. Entonces nosotros convertimos ese análisis de ese capítulo que hace INDEC y lo ponemos en pesos. Entonces ahí ves que lo que necesitabas, lo que podías comprar con 1.000 pesos en diciembre del 17... En diciembre del 18 necesitaste 1.300, en 19 2.000, 3.000, 5.000 y hoy 7.264 No, pero es impactante. Yo lo que me gusta que ustedes muestren de esto es que es impactante ver la progresión de billetes, que estamos hablando de un solo billete. A ver, el billete nace en 2017. En noviembre del 17. Por eso también elegimos diciembre. Pero además, nace el billete, pero aparte conté este dato porque lo hemos charlado. El billete nace en 2017 y nace ya para ir a devaluación automáticamente ese billete. Porque después, ¿cuándo empieza a perder? En marzo también empieza o sea que dura, ¿qué? ¿5 meses? Sí, no, el valor de compra no duró ni un mes porque todos los meses seguíamos teniendo inflación y lo venía perdiendo, pero el proceso rápido de pérdida de valor arrancó en marzo del 2018 cuando tuvimos la primera devaluación. La primera devaluación que acá se ve claramente. Ahora, el salto exponencial que se ve de diciembre del 2021 a mayo del 2022, ¿no? Por algo estamos hablando de los últimos 12 meses, la inflación más alta en los últimos 30 años. Y en FADA justamente lo ponemos en pesos, como para reflejar cuál es el verdadero problema. El problema no son los precios, decimos nosotros siempre en FADA, sino que el problema son los pesos. Lo que está pasando ahí en el fondo no es que la vestimenta sube de precio, o los alimentos, o cualquier otro producto. Lo que está pasando es que los pesos pierden valor. Y es lo mismo que hoy está reflejando la cotización del dólar. No es que el dólar está subiendo, lo que está bajando es el valor del peso. Claro. A Carlos aprovecho a agradecerle, Carlos, por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Gracias. Y quiero ver un dato más que es importante, porque evidentemente lo que hay que entender es qué va a pasar con los precios en los próximos días, teniendo en cuenta este salto que siempre decimos del dólar blue ilegal, pero pareciera que también marca el pulso de la economía.
Sí, marca el pulso de la economía porque, si querés, marca el valor real del peso, porque el dólar oficial, con la existencia de un cepo tan importante, es un valor, si se quiere, artificial, Sí. al que solamente se pueden, se relacionan una serie de exportaciones e importaciones. Sí. Entonces, el dólar blue termina reflejando, el dólar blue, el MEP y el contado con liqui, que esos son totalmente legales y que están los tres más o menos en la misma zona, terminan representando un poco lo que la gente, Sí. el mercado, cree que vale nuestro peso, digamos. Entonces, todo esto, tanto por el valor del blue, que en realidad está reflejando lo que se espera que haga el gobierno en materia económica de ahora en más. O sea, el haber llegado hoy a los 280 pesos, el mensaje que está dando en definitiva es hagan pronto las reformas que tengan que hacer porque si no esto se sigue disparando. Digo, también, porque siempre decimos, mercado chico, yo aprendo de ustedes, que ustedes dicen, mercado chico, mercado marginal, pero resulta que todos estamos mirando esa cotización. Inclusive, te voy a dar un ejemplo puntual. Acá en Palermo hay una casa de comida por peso, donde hay compañeros de trabajo que van y compran. Y hoy me contaron que de pasar de 100 pesos el peso por 100 gramos de comida por peso pasó a 115. O sea que aumentó un 15% el fin de semana. ¿Pero qué fue? ¿Efecto Guzmán Batakis? Eso. Porque no hubo un incremento del 15% del fin de semana. En 2 días no, claramente. ¿Y qué está poniendo el comerciante ahí? ¿La expectativa y el temor de lo que va a pasar en los próximos días? Bueno, justamente ahí está gran parte de la responsabilidad de este episodio del fin de semana. De que en un momento ya complicado del país, donde las expectativas, estamos todos viendo si no se hacen las cosas tan mal para no ir a una hiperinflación, estamos en esa situación, el gobierno, el exministro jugando con fuego, rompiendo las expectativas de esta manera, y es donde rápidamente se generan estas sobrereacciones. En los precios, en el precio del dólar, en todo. Justamente de ahí también un poco resaltar esa irresponsabilidad de una renuncia tan abrupta como esta, sin siquiera tener un reemplazo, que pasen 2 días para recién conocer el reemplazo. Es jugar un poco con fuego en una economía bastante complicada. Ahora, te digo que si Guzmán pensó la renuncia, la pensó en función de hacerlo mientras hablaba Cristina Kirchner, un día sábado, y también sabiendo muy bien que hoy lunes es feriado por ser 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, del mercado en las bolsas en Estados Unidos. O sea, buscando tal vez que el presidente tenga 1 o 2 días, pero imposible para encontrar, finalmente lo encontró, pero con sangre, sudor y lágrimas, encontrar un ministro de reemplazo. Sí, tal cual. Puede haber sido, pero también no deja de ser una responsabilidad. Una carta de renuncia de 7 páginas, no creo que la haya hecho en 10 minutos mientras la escuchaba a Cristina. Sí, por eso. Está claro que la maquinó. Así que bueno, lo ideal hubiese sido un proceso un poquito más ordenado, que no genere este quiebre de expectativas, esta rotura de la situación más o menos normal. Y lo que te quería decir recién, un poco lo que está reflejando todo esto del dólar y todo, es que se espera de acá en adelante. De acá en adelante se espera, con esta nueva ministra, más déficit, más gasto, más déficit, más emisión, y eso es lo que termina reflejando el blue. Eso, mira, me interesa, eso es lo que se habla en el sector financiero, que con Batakis, bueno, igual el presidente le dijo a Batakis, ¿estás dispuesta a seguir el mismo plan económico, el mismo proceso económico? Y ella dijo, sí, presidente. O sea que evidentemente no va a haber modificaciones abruptas. ¿Vos creés que en la política económica que está llevando el gobierno hasta ahora? Casi todos los dardos hacia Guzmán iban porque lo planteaban como que él estaba haciendo ajuste. Como que él era el ajustador. Como que era el ajustador. Sí. Y si se va ahora, por si eso... Guzmán era el ajustador, ¿qué será entonces lo que viene ahora? Bueno, exactamente la pregunta que vos acabas de hacer. Pero lo digo en términos, si querés, más simples. Si Guzmán era el ajustador, que era el que iban y le pedían hay que dar más potencial, hay que hacer esto, hay que pagar lo otro, y iba autorizando la plata, ¿qué será lo que viene entonces? Tal cual. Bueno, justamente esa es la pregunta que se están haciendo todos y es lo que termina reflejando el dólar. Esta situación va a más emisión de pesos, los pesos empiezan a valer menos y es lo que vemos. Un peso que 240 pesos que compraban un dólar el viernes, ahora necesitas 280 pesos para comprar ese mismo dólar. Es el mismo dólar. Lo que pasó es que los pesos valen menos y es eso que están reflejando. Se espera que si Guzmán lo fueron o se fue
por ser atacado como ajustador, bueno, el que viene no lo va a hacer tanto. Claro. Esa es la lectura que se hace, ¿no? ¿Te puedes quedar un ratito más, Sí, cómo no. David? ¿Sí? Que te quedas, David. Mientras tanto, escuchamos otras voces en la tarde. Sector importante y relevante es también el agropecuario. Está en línea Nicolás Pino, que es el titular de la Sociedad Rural. Nicolás, buenas tardes. Soy Mariana Contartesi. Hola Mariana, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo reciben esta nueva etapa con la ministra de Economía, Silvina Batakis? A ver, Mariana, digamos, hay que reconocer que nos sorprendió el nombramiento de la señora por todos la cantidad de nombres que se fueron barajando el fin de semana, pero por otro lado estamos convencidos que acá no es un problema de nombres o de personas, sino es un problema de tener claridad en qué plan van a desarrollar y hacia dónde vamos. En tanto y en cuanto eso no se tenga claro, bueno, entendemos que es medio difícil, ¿no? Toda esta situación. Claro. Y en el contexto del sector del agro, hoy, 4 de julio, ¿cómo es el contexto? Digo, está la cosecha, va bien, hay problemas. Si hay que hacer un mapa hoy, ¿qué diría de cómo está el sector agropecuario hoy, la foto de hoy? La foto de hoy, Mariana, le diría que tenemos la Argentina por los valores que han tomado las commodities, lo que nosotros producimos, que tienen un valor espectacular, alto, digo. Argentina tendría que estar cumpliendo con la obligación de producir más alimento porque el mundo así lo reclama y lo pide. Pero lamentablemente nos encontramos en una situación que o no supimos ver, la gente que está hoy al frente del país no supo ver o no pudo ver, no sé qué, pero no podemos estar. Fíjese, Mariana, estamos viendo si llegamos a sembrar la misma cantidad de trigo en hectáreas que el año pasado. Claro. Estamos en plena siembra, preparándonos para la futura siembra de cosecha gruesa, siembra de granos gruesos. Estamos cosechando maíz y andamos mendigando todos los días con un bidón en el hombro para ver si conseguimos el gasoil. Y si es que lo conseguimos, también a ver a qué precio. No tenemos ni idea. Entonces, es muy raro esto, porque el escenario a nivel valores, todo eso, la Argentina lo podría aprovechar mucho mejor. Y por otro lado, tenemos que estar buscando un elemento primario, que es el combustible, que nos ayuda a nosotros a poder hacer nuestro trabajo y por supuesto también ayuda y mucho a que nuestro producido se traslade, que también eso está dificultado. ¿Hablaron con Domínguez, con el ministro de Agricultura en estas últimas horas, un poco para ver tanta movida que hubo en el gobierno? No, por lo menos yo no he hablado con el ministro y mis colegas de mesa de enlace no me han comentado que hayan tenido diálogo con él. Claro. Por ahora no hemos charlado. Para saber un poco si las dudas, y lo charlábamos acá en el estudio, es hacia dónde va a ir Silvina Batakis si es que el presidente efectivamente le pidió el mismo rumbo que se está desarrollando actualmente. Bien, Mariana, más allá de esta situación difícil, de este fin de semana complicado que vivimos, la semana pasada ocurrió un evento muy importante acá en la Sociedad Rural, es que convocado por la mesa de enlace, nos juntamos, creo yo, todos los eslabones de la cadena agroproductiva, de la agroindustria, y elevamos un documento muy bueno, muy fuerte, muy potente, donde decíamos que nosotros percibíamos, como vivimos acá y trabajamos acá, percibíamos que esta situación de la Argentina era complicada y que realmente teníamos para aportar, si se cumplen ciertos pedidos que hacemos, ojo, pedidos que no son nada descabellados, por ejemplo, tener gasoil, no es que estamos pidiendo nada ilógico, pero si tenemos esas mínimas demandas, nosotros tenemos la posibilidad de colaborar mucho más, producir mucho más para que Argentina empiece a crecer. Eso se llegó a armar acá en la rural el otro día y creo que fue un hecho inédito que todos los representantes de esta cadena, en 4 o 5 puntos, a partir de los acuerdos, pudimos proyectar. Claro. Eso es lo que nosotros necesitamos
del Poder Ejecutivo. Necesitamos que la coalición de gobierno que hoy lleva adelante que las riendas de la Argentina nos hable claro y no nos pongan otra duda que también salió la semana pasada, es que no sabemos si vamos a tener fertilizantes para la próxima siembra. Porque, ¿cuál Entonces, es el problema ahí? ¿La importación? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es el problema ahí, Nicolás? ¿La importación con respecto a los Claro, fertilizantes? la importación. Se limita la importación, Argentina importa un porcentaje grande de fertilizante y nosotros lo necesitamos para tener los rindes más que todo en un maíz que necesitamos aplicar fertilizante. Y si tenemos menos fertilizante, la producción seguro se ve complicada. Y también, por ejemplo, si tenemos menos maíz o producimos menos maíz, eso derrama no de manera virtuosa sobre otras actividades. Por eso decimos, tenemos que tener ciertos parámetros lógicos, porque, vuelvo a repetir y es importante, Mariana, la situación del mundo hoy, no lo decimos nosotros, sino la ONU dice que se aproxima un momento difícil en el mundo de hambre. Y Argentina somos un país que producimos alimentos, buenos alimentos, y tenemos productores de primera. Así que tenemos esa obligación de producir más. Y en cuanto a la producción local, Nicolás, digo, en el último reporte de una ONG que mide precios, que es Consumidores Libres, lo que más aumentó en junio fue el aceite, que se registraron variaciones de precios de un 17 y 20% de aumento solo en el aceite. Y lo que llama la atención es que el aceite tiene un fideicomiso, es decir, tiene un reaseguro justamente de dinero para evitar que aumente el precio local respecto a la exportación. ¿Cómo se explica este tipo de cosas, donde pareciera que buscan una solución para que no aumente un producto y es el primer producto que más aumenta? El intervencionismo en los mercados, sabemos que los resultados no son buenos. También ha aumentado la carne y la hacienda en pie ha bajado. Entonces, la realidad es que no se puede tapar el sol con la mano, Mariana. Con una inflación de un 70-80%, y el comerciante, la gente el almacén, lo que fuera, va retocando sus precios por temor a no poder reponer lo que necesite después. Y ahí empiezan unos desbarajustes que son enormes. Claro, por eso digo, recetas del pasado sabemos que no terminan bien. Y seguimos insistiendo con intervencionismos que ya se han aplicado y la consecuencia fue menos producción. Bueno, pero por último, entonces, Nicolás, digo, no pareciera que el ingreso de Batakis fuera a dar marcha atrás con esto, sino a seguir esta misma política. Esperemos que se recapacite, se lo hacemos saber al ministro de Agricultura, que es nuestro referente en el gobierno, que por este lado lo que se va a generar es menos producción y no es conveniente. Me corro ahora como productor agropecuario, no es conveniente para la Argentina esto. Más teniendo en cuenta, y no quiero cansarla, pero con el escenario que tenemos en el mundo. Realmente no tenemos derecho, no hay manera que no hagamos, realmente hagamos conciencia y digamos, señores, por acá es la cosa. Gracias por esta charla, Nicolás, muy amable. Gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Bueno, el titular de la Sociedad Rural. David, que hablábamos algunos temas, como el tema del precio del aceite, y que evidentemente aceite, harina, los principales insumos que tienen algún tipo de intervención del Estado, pero yo insisto con esto de los fideicomisos, que es como el reaseguro de plata para que no pierdan valor acá, pero no se disparen a los precios internacionales, tampoco parece funcionar. Sí, en primer lugar no funcionan por el mecanismo, no funcionan para reducir la inflación de manera permanente porque básicamente cómo actúa el fideicomiso. Las exportaciones de girasol y de soja pagan un 1% que va al fideicomiso y eso se utiliza para subsidiar el aceite. ¿Y qué pasa? Se subsidia siempre en la misma cantidad, entonces se logra bajar el nivel de precios, pero eso no evita que siga subiendo. No sé si me explico. Es como si hoy dijéramos, bueno, le vamos a reducir 10 pesos al gasoil. Bueno, logro que baje una vez, pero no detengo el proceso inflacionario, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que sucede. En el caso del girasol, en particular, tenemos una situación internacional que
Rusia y Ucrania son de los principales exportadores Bueno, mundiales ahí es lo de que está girasol. explicando también el titular de la Sociedad Rural, que el contexto de guerra también hace que vayamos a un proceso de escasez. Tal cual. Está mucha gente queriendo comprar en el mundo, Argentina lo que tiene lo va a exportar y hay que mirar el mercado local. Bueno, pero nosotros de estos productos, en general, por ejemplo, de trigo y maíz, exportamos 2/3 partes de la producción. Sí. De soja exportamos el 90% de la producción. Girasol está por ahí también. Entonces, si yo digo, exportamos una parte mucho mayor de lo que consumimos internamente, ¿es un problema o es una oportunidad? Claro. Si suben los precios de estos, ¿cuánto representa en el consumo de una familia el aceite? Claro, absolutamente. ¿Y cuánto representan los ingresos de los productos agropecuarios para el país? Bueno, con esto entonces, que está claro el contexto. Mira, voy a aprovechar, tenés un ratito más, sí, ¿no? Sí, te sí. sigo, Dale. te sigo amarrando porque está interesante la charla. Hablando del contexto internacional, lo sumo a Adrián Sack para entender un poco el contexto, porque no está vía Zoom, lo tenemos acá en el estudio. Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás? Eso bienvenido. Parece, eso parece. Bueno, bienvenido, gracias. Corte de pelo ahí incluido. Acá estoy. ¿Ves? Cada vez que vengo algo pasa. Rusia invade Ucrania, nunca un momento tranquilo. Tal cual. Cambiamos de ministro acá. Es lo que hay. Pero bueno, aprovechando esta charla que tenemos con el tema de los alimentos y demás, ¿cuánto se puede extender y cuánto Estados Unidos está planteando extender todo un proceso que tiene a Rusia y a Ucrania, la verdad, desintegrándose, porque cada vez menos recursos humanos, económicos, y la región que ya no sostiene poder ser productora de alimentos, sino que tiene que salir a comprar, entre ellos a la Argentina, que a nosotros nos viene bien, pero también nos genera un problema en lo local. Claro, no, el problema es gigantesco y de hecho creo que lo más buscado por los usuarios de Google y los consumidores de noticias es justamente cuándo termina esta guerra. Sí. Están realmente desesperados. Biden en cada intervención que hace, en cada conferencia de prensa, le hacen preguntas al respecto. Y él ya tuvo que buscar algunos subterfugios, ¿no? Algún camino alternativo para decir, la verdad es que todavía no lo tenemos en el horizonte, estamos con fuertes conversaciones justamente con Volodymyr Zelensky, que no quiere... El presidente de Ucrania no quiere ceder ni un centímetro de territorio. Él no quiere paz de ninguna manera. Estados Unidos por ahora le está diciendo que sí. Pero ¿qué hizo Biden? Últimamente contó, por ejemplo, que al estar bloqueados los puertos, o ahora parcialmente bloqueados, dicen, estaban justamente tratando de buscar una vía, ya habían empezado a hacerlo, de acumular los granos en silos en la frontera con Polonia para poder sacarlos por ahí. Bueno, pero eso, que lo hemos hablado, genera todo un problema, sobre todo porque el transporte, el tranviario, tiene que pasar por zonas que en parte son del sector ucraniano y que obviamente bloqueando a Rusia, eso genera también un problema enorme de bloqueo de la salida de mercadería. Sí, desde luego. Además, el volumen que podés transportar por tierra no tiene equivalencia con lo que podés transportar por barcos. Eso encarece mucho. La logística es buena parte del valor agregado del producto final, ¿no? Y digamos, la demanda que hay de parte de los compradores de granos, aceites y productos derivados de Ucrania es enorme, es muy grande y no puede ser satisfecha. Digamos, pensando mal o pensando cruelmente, debería ser una oportunidad de oro para la Argentina. En este contexto, David, y volviendo a los insumos básicos, yo lo que no es que no lo termino de entender, sino que si los gobiernos quieren un poco de paz sobre un proceso inflacionario, ¿cómo no se puede llegar a un acuerdo con los principales sectores productores de alimentos en la Argentina para evitar disparadas de precios todos los meses de este tipo? Eso es lo que yo no termino de entender. ¿Qué otras variables tiene que haber, además de la confianza? Olvídate el contexto de Alberto Fernández, porque a Macri también le empezó a pasar lo mismo después del 2017, y lo vimos con el trabajo que vos traías, de cómo esos 1.000 pesos nacieron para ser devaluados instantáneamente. ¿Cómo se puede buscar un acuerdo para evitar un incremento, por lo menos en precios de alimentos? Después vemos otras variables, pero eso es lo que afecta a todos por igual en la Argentina. No se puede. No se puede lograr que los precios se detengan o que la inflación se detenga mediante acuerdos ni mediante controles. Porque el problema no son los precios. El problema no está en el precio de la harina que está generando esta inflación o en el precio del aceite que está generando esta inflación.
El problema está en el valor del peso, discúlpame que sea tan repetitivo, No, pero está bien, el peso pierde valor todos los días. Sí. ¿Por qué pierde valor todos los días? Porque lo estamos imprimiendo a un ritmo que literalmente las impresoras no alcanzan, tenemos que estar comprando billetes. Literalmente que estamos pensando en agregarle ceros porque no dan las máquinas para imprimir los billetes que necesitamos. Entonces, si los pesos siguen perdiendo ese valor, ningún tipo de acuerdo ni con los gremios, ni con los empresarios, ni un control. Pero es Hoy el solo gobierno la puede impresión. decir, voy a sacar los militares a los supermercados para que nadie remarque un precio. Sí, En 2 semanas no tenés un solo producto en las góndolas. claro. No es la forma, porque ahí no está el problema. Entonces, si ahí no está el problema, difícilmente una solución que apunte a eso va a tener algún Pero resultado. hay otros economistas, David, que plantean que el problema no es en sí la impresión de pesos, porque si no, y te lo pregunto, desde el 2017, ya con el proceso devaluatorio de Mauricio Macri y el proceso de crisis económica, la política no era imprimir, era más que nada aspirar pesos de la economía. Digo, ¿cómo se explica ese fenómeno que pasamos de uno a otro y la inflación los une por igual? Porque el desequilibrio se pasó del lado monetario, o sea, no se imprimía en pesos, si querés, al lado de la deuda. Entonces se entendió. O sea, no imprimió pesos, pero no imprimió pesos Macri, pero se endeudó, pidió plata prestada. Exactamente, y eso se veía que en cualquier momento empezaba a explotar. ¿Cuándo se vio que empezó a explotar? ¿Qué pasó? El peso empezó a perder valor y lo vimos reflejado, que el dólar pasó de 17 a 22 a 40, y te 60. te doy otro punto. Cuando hablamos de esto de que Martín... Perdón, y me voy un pasito atrás de las dos cosas. El déficit. Acá el problema... gastar más de lo que te entra. Acá es el problema un Estado que crónicamente, porque no pasa un año con la pandemia, crónicamente gasta más de lo que recauda. Y esa diferencia, ¿cómo la financia? Imprimiendo pesos o generando deuda. Cuando la impresión de pesos de manera automática genera una pérdida de valor del peso y la deuda, tarde o temprano, quien la compra dice, che, esto me parece que no la van a pagar, porque ¿cómo la van a pagar si cada vez gastan más de lo que recaudan? Entonces, y ahí eso se rompe. Se rompió el mercado de deuda con Macri, se rompió el mercado de deuda en pesos con Guzmán hace 15 días, con todo el tema de los bonos SER, los bonos SER, etcétera. Entonces, o sea, ese es el problema de fondo, un lado digamos. o por otro, evidentemente estamos en un contexto de inflación. Vamos a aprovechar porque son 4 menos 5 de la tarde. Ya el presidente llegó allí a Casa de Gobierno. Vamos a ver con qué actividad está en estos momentos. Allí está trabajando en vivo Cristian Balbo. Cristian. Mariana, bueno, a las 3:15 de la tarde arribó el presidente de la Nación procedente de la residencia presidencial de Olivos en el helicóptero presidencial. Ahora se encuentra ya dentro de la Casa de Gobierno y es inminente la reunión que va a mantener aquí, en principio con el ministro del Interior, Guado de Pedro, para abordar lo que tiene que ver con el acuerdo fiscal. Básicamente era algo que se iba a abordar y se iba a tratar, esta promulgación del alivio fiscal en el Museo del Bicentenario a las 6 de la tarde. Eso se suspendió y se pasó para las 4 de la tarde. Y una hora después, en el Salón Blanco, Mariana, la asunción de Silvina Batakis, la flamante ministra de Economía, fueguina, conocida como la griega. O sea que, Cristian, Batakis cruza el Ministerio de Economía y se va directo para asumir. Claro, el tema es que estamos en plena transición porque llevan reunidos prácticamente 2 horas en el Palacio de Hacienda, a 100 metros de aquí, Silvina Batakis con Martín Guzmán. Todavía no está en la Casa Rosada, son varios los temas de agenda. Vos lo adelantabas al comienzo del programa, Mariana. El presidente le dio el guiño cuando le preguntó si estaba dispuesto a continuar con el programa económico y ella le respondió sí, presidente. Claro. A partir de ahí, este encuentro, esta reunión a puertas cerradas con Guzmán para definir los pasos a seguir y armar los equipos. Ahora que estás ahí en la explanada, Cristian, de la Casa de Gobierno, ¿entró algún otro funcionario? Porque Alberto Fernández, corregime si no lo recuerdo, llegó solo en el helicóptero. Llegó solo en el helicóptero presidencial y por el momento no. Estamos expectantes porque presumimos que de un momento a otro van a comenzar a llegar los integrantes del Gabinete Nacional. Recordemos que esta mañana a las 7 de la mañana el primero en ingresar sí fue Juan Mansur, el jefe de gabinete, quien dio también un dato relevante, Mariana.
que tiene que ver con los gobernadores. Lo que manifestó Mansur en la mañana de hoy es que el nombramiento de Bataki como ministra de Economía tuvo el consenso de todos los gobernadores de la República Argentina. Claro. Así que Mansur ya está dentro de la Casa Rosada y estamos expectantes a que llegue el resto del gabinete, que por el momento no va a haber más modificaciones. Bien, Cris, ya volvemos con vos allí porque estamos en otro de los puntos, que es la Quinta de Olivos, porque hay que tener algo en claro, por lo menos de las fuentes que fui consultando. Lo que señalan es que hoy se va a concretar la reunión de Alberto Fernández con Cristina Kirchner. Y todo da a entender que esto va a ser posteriormente a la asunción, a la jura de Silvina Batakis como ministra de Economía. Olivos, ¿podrá ser un lugar discreto para este encuentro que viene postergado? Allí está trabajando Javier Mozo. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, así es. Nosotros aquí en Olivos, como se está viendo, la custodia de la Policía Federal ahí en el portón principal, el portón de acceso y egreso habitual aquí en la Quinta de Olivos, en la calle Villate. Todo muy tranquilo. Por cierto, a esta hora se fue alrededor de las 3:10 de la tarde aproximadamente el presidente rumbo a la Casa Rosada. Pero es una de esas posibilidades, como vos bien decías, la idea que luego del juramento de la nueva ministra de Economía se puedan llegar a reunir aquí en la Quinta de Olivos. Si es así, nos estaremos enterando con el correr de los minutos. Hasta el momento hay un gran interrogante, si este puede llegar a ser uno de los lugares, si podrá llegar a ser la Casa Rosada o algún otro lugar en especial. Pero este puede llegar a ser uno de ellos, sin ningún lugar a dudas. Bien. Si es así, estaremos informando, Mariana. Gracias, Javier. Ya volvemos con vos allí, en la puerta de la calle Villate, famoso Portón Verde. Gracias. Y hablando en contexto de inflación, como acá en la Argentina vamos a camino al 70% de inflación, más o menos hablan los especialistas. Bueno, Se hablaba. Se hablaba. Porque vos estás diciendo que tal vez se puede incrementar un poco más. Exactamente. Bueno, ¿cuánto se estima de inflación anual en Estados Unidos, Adrián? 8.6% al momento, está en revisión ese número. Sí. Se espera que se mantenga. Lo que más preocupa, más allá del 8.6%, es la inflación núcleo, que es del 6.2%, que es el motor de la inflación, digamos, ¿no? Esa es la inflación que no varía por el combustible necesariamente y por la comida. Claro. Pero bueno, sí, ese nivel... ¿Hace cuánto que no se daba una inflación de este tipo en Estados 40 Unidos? años, casi 41. Claro. Sí, lo mismo que los tipos altos de interés, de subir tanto el interés, también no se daba desde esa época. Tal cual. Bueno, ya volvemos con vos. Igualmente, dejemos la imagen también de lo que está ocurriendo allí en el ingreso, porque este es el horario clave de lo que está pasando en la Casa Rosada. Le agradecemos por haber venido a los estudios a Antonio Aracre, que es CEO de Syngenta. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Mariana. Estamos consultándole a los distintos referentes del sector económico. Bueno, ¿cuál es la expectativa para recibir a la nueva ministra de Economía en este contexto, ¿no?, que se ha dado con la salida intempestiva de Guzmán y en 24 horas tenés que encontrar otro ministro de Economía en esta crisis? Y creo que ese es el principal desafío que enfrenta ahora Silvina Batakis, porque la economía en todas partes del mundo es expectativa pura, ¿no? Pero en la Argentina, con el grado de incertidumbre y desasosiego que tenemos siempre, esa expectativa se multiplica por 3, 4, 5. Sí. Entonces, una de sus principales tareas va a ser salir a hablar, calmar a los mercados y volver a cierta normalidad después de una semana anterior en la que tuvimos una corrida bastante intensa, pero que terminó con un cierto control de la situación. A partir de la renuncia del exministro, el domingo el dólar cripto se empezó a recalentar y hoy los mercados estuvieron... Me dejes que te diga una cosa, yo me enteré que existía el dólar cripto el domingo, David se ríe, pero me enteré que existía, porque la verdad que yo no manejo mucho criptomonedas y demás, y me enteré que existía el dólar cripto, aparte hasta como un referente de la previa que calentaba la economía de hoy lunes. Sí, te diría que tanto el dólar cripto como los dólares de hoy son dólares que yo alguna vez llamé dólares emocionales, porque realmente no responden a una lógica. No quiero decir con esto que el mercado no tenga una lógica, pero digo que
así como los seres humanos frente al miedo y a la ansiedad sufrimos de ataques de pánico y ansiedad y las pulsaciones se nos aceleran, a los mercados les pasa lo mismo. Y cuando no tenés información, te agarra miedo, decís qué es lo que puede pasar acá, y bueno, entonces el comportamiento de los distintos agentes económicos empieza a constituirse de una manera no ordenada, no equilibrada. Y eso hace que vos hayas tenido un dólar hoy de 2.70, 2.80, en algún caso creo que llegó a 300. Sí, a 300. Ahora, David, en esto que me interesaba, que planteaba Antonio también del dólar cripto, digo, ya vamos a tener que ver también ese tipo de cotización que es todo el mercado digital o el dólar digital, también de operaciones que ya no opera de lunes a viernes, sino que también opera 24 horas. Justamente tomó un poco de relevancia porque también opera el fin de semana y no es otra cosa que un reflejo del valor al que la gente está dispuesta a desprenderse de los pesos. Claro. O sea, durante el fin de semana hubo gente que estuvo dispuesta a sacarse pesos de encima para ir al dólar a 300 pesos. Sí. Hoy empezó con 280, terminó el día con, no sé cuánto estará en este momento, cerca de 270. Pero es el valor al que la gente está dispuesta a desprenderse de los pesos. Sí. Así como veíamos eso en el mercado de dólares, se veían algunas imágenes en las redes sociales de casas de electrodomésticos, casas de ropa. ¿Qué es todo eso? Gente queriendo sacarse pesos de encima, que estaban leyendo que el lunes esos pesos iban a valer menos. Pero eso no genera consumo. Ahora voy con algo que le quiero plantear a Antonio. ¿Pero eso no genera consumo, en definitiva? Sí, genera una especie de consumo, una especie de brote verde. Mal visto. Si no siento, yo leí en los portales, esto que estás contando, y parecía que era la hecatombe y que estaba mal que alguien fuera a comprar. No, es simplemente un reflejo de la expectativa que al otro día esas cosas iban a costar más. Que no sé si es al otro día o al par de semanas. Entonces hay plata y hay una especulación entre ver el momento justo para comprar algún bien más suntuario, más rápido. Sobre todo importado. Claro. Que pueda tener algún componente importado. Con el dólar. Hay mucha gente que cree que este nivel de brecha que tenemos hoy no es sustentable y entonces que el gobierno va a tener que hacer algún tipo de devaluación del dólar oficial. Si eso ocurre, como hoy todos esos bienes que se importan se pasan por el dólar de 127, 128, bueno, ya no vas a tener más los precios que tenés hoy. Si eso ocurriera mañana o pasado, un lavarropa, una heladera importada, pasarían a costar tanto por ciento más dependiendo de la devaluación que acontezca. Entonces, si vos tenés pesos en tu casa porque cobraste un aguinaldo anticipado o lo que fuera, decís, bueno, tengo que comprar esto, voy y lo compro ahora porque mañana o pasado quizás si hay una devaluación, piensa la gente, va a aumentar. Por eso es que es muy importante no dilatar los plazos de la comunicación por parte de quienes toman las decisiones, porque más dilatás ese proceso, más incertidumbre se genera y los mercados frente a la incertidumbre se ponen panicosos y desesperan. Pero te puedo entonces en eso, algo que esta mañana yo charlaba con algunos dirigentes donde decían, ¿por qué no la hizo jurar a Batakis a las 6 de la mañana? Que haga la formalidad de sí juro con la familia, está todo bien, todo bárbaro, y ya a las 7 de la mañana se pone a reunir con Pese, con Guzmán, con Alberto y empezar a tomar las primeras medidas, porque digo, no es la situación en la que asume Martín Guzmán la que está asumiendo, pobre, en un contexto difícil, pero pedirle que esta historia de ahora a las 5, estamos ahí esperando quiénes van, quiénes aplauden, para que jure, y Batakis está en el edificio de enfrente, ahí en el Ministerio de Economía, hablando con Guzmán todo lo que tiene para resolver, que es un montón. Quizás tampoco hubiera sido posible para ella no tomarse un día de trabajo para ver qué decisiones va a tomar mañana. Podrías eventualmente haber dicho, bueno, vamos a tener un feriado cambiario o bancario total, un día no se muere nadie. Pero no es una mala señal esa, no es una señal de caos hacer un feriado cambiario. No necesariamente, depende cómo lo expliques. Pero con el dólar cripto, que digitalmente haya feriado o no, se mueve por otros carriles, tampoco hubiera sido efectivo, porque la gente que tenía que deshacerse de dólares lo hubiera hecho igual y vos hubieses tenido una referencia. Uy, mirá, el dólar está a 300, con lo cual el pánico hubiese acontecido igual. Hoy cada vez es más difícil controlar esas situaciones. ¿Sumo una cosita? ¿Puedo sumar? Dale. Por un lado, un feriado cambiario no tenía mucho sentido por el cepo. Claro. O sea, hoy no es que yo puedo correr a comprar dólares oficiales. Bueno, pero yo conozco gente que como hoy empezó formal... El viernes fue el primer día del mes, pero hoy
Claro, hoy compraron los 200 dólares. Que compraron, digo, los que tienen posibilidad de comprar el dólar electrónico. Sí, pero 200 dólares por persona no te mueve. Entonces, por eso no tenía tanto sentido un feriado cambiario. Un feriado bancario tampoco, porque no hay dólares de la gente en el sistema. Ya se fueron corriendo desde el 2019. Bien. Entonces, por eso no tenía tanto sentido. Y tampoco tenía mucho sentido que Batakis asumiera la mañana sin saber qué decir. Claro. Porque al no ser una persona de renombre, distinto hubiese sido que hubiese asumido Redrado o alguien más de todos los miles de nombres que se barajaron, como que ya tiene ¿Pero vos el crees propio que Batakis nombre. no sabe lo que tiene para decir? Que es secretaria de provincias y sabe con pero los con un gobernadores par de y todo horas, el pulso de lo que pasa. Algo sabemos muy claro, que el ministro de Economía no tiene poder. Sobre todo esta ministra de Economía que sigue, ¿no? Que le dicen, vos vas a hacer A o B y va a ejecutar. Entonces, si no tenía tiempo para tener un poquito más de noción de que le dijeran qué tenía que hacer, por dónde tenía que ir, etcétera, o sea, a lo que voy. No hubiese servido de nada e incluso hubiese sido un poco contraproducente si asumía a las 8 de la mañana y no decía nada concreto. Otra mirada. Tiene dos desafíos muy grandes, Mariana. Sí. Uno es la brecha. Esta brecha no se sostiene. Entonces, por más que el dólar financiero baje un poco, va a tener que ver si el dólar oficial a este valor es sostenible o no. Esa es, como dice nuestro compañero acá, es una decisión muy fuerte que si fuera a haber un toque ahí, la tiene que consensuar con los más altos niveles políticos. La otra es la inflación. Una inflación que sigue drenando el poder adquisitivo al ritmo de un 5% mensual, tampoco se puede sostener. Y ahí tiene que decidir, sigo con los precios cuidados, impongo controles más profundos, libero todo. Es decir, hay muchas decisiones profundas para tomar. Estamos a 15 minutos de que se inicie la jura de la nueva ministra de Economía. Mientras tanto está Silvia Sarabia de Barrios de Pie. Silvia, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, preocupada. Preocupada. Digo, ¿sabes qué me pasó en los últimos días? Sobre todo cuando había algún canal colega y aquí mismo que consultábamos en la calle y preguntábamos si conocía al ministro Guzmán, y había mucha gente que decía que no, pero que la segunda pregunta era, bueno, ¿cuál es la expectativa en un cambio de ministro? Y hablaban de incertidumbre, preocupación y demás. ¿Qué pasa en los barrios? Bueno, en los barrios el principal problema hoy es la inflación. Y por lo que estuvimos viendo incluso hoy a la mañana es que hay un nivel de remarcación de precios. Ya se está viendo esto. Sí. ¿Qué productos y de cuánto te dijeron? No, mira, en general de los productos de los alimentos, en los almacenes, porque ¿qué es lo que sucede? En el almacén lo que pasa es que después tienen que ir a comprar nuevamente y reponer lo que tienen a la venta. Entonces, en general, de los productos, sobre todo de los no perecederos, que son los que pueden llegar a comprar y aguantar un poco, hay que ver cómo vienen los productos frescos. Sí. Porque, bueno, eso tiene que ver con cuándo llegan, con la distribución. Pero, bueno, evidentemente, como el principal problema es ese, la principal preocupación está que cuando hay este nivel de inestabilidad, bueno, lo que sucede con el dólar, que quizá, bueno, lo que repercute es eso, en el precio de lo que vas a comprar cotidianamente. Así bueno, esto que cuenta Silvia, David, que hemos hablado, es producto de que el comerciante tiene temor a si tiene que reponer la mercadería que no le alcance lo que le pagaron por ese producto. Sí, es básicamente eso. Es básicamente aprendizaje histórico de los argentinos. Así como fuimos charlando durante el programa, distinto tipo de cuestiones, de comprar un dólar más caro, de hacer una cola para comprar ropa o comprar electrodomésticos, distinto tipo de cosas. Y la otra versión del almacenero son un aprendizaje histórico de que el argentino, cuando vio que pasaban todas estas cosas, bueno, después de esto los precios suben, entonces nos adelantamos. Claro. Es por eso también los procesos inflacionarios tienen una dinámica distinta en Argentina, porque venimos de décadas de inflación, entonces ya hay todo otro ejercicio que, por ejemplo, en Estados Unidos por ahí no está tan presente, porque vienen de décadas de no tener inflación, entonces la gente no sabe cómo reaccionar. Acá reaccionan de manera inmediata. De inmediata. Silvia, algo que estuvimos charlando a lo largo del programa con distintos referentes del sector empresario, es que ellos plantean que hay generados nuevos puestos de trabajo, pero que no consiguen personal ni tan siquiera para empezar el proceso de capacitación. Y apelan a las organizaciones sociales, como la tuya, a trabajar en conjunto para hacer un traspaso del plan
a un empleo genuino que ellos dicen, se está generando por un factor de crecimiento de un sector de la economía. ¿Qué es lo que pasa realmente? Mira, hay varios problemas. Uno de los problemas es que en general ese vínculo no sea directamente con las empresas, sino que están las agencias que van poniendo gente a trabajar y trabajan por 3 meses y después dejan de trabajar. Eso está sucediendo mucho desde hace un tiempo, ¿no? Que quizás ese trabajo aparece por un tiempo breve y después se termina. Entonces, también sobre la base de esa experiencia de inestabilidad, mucha gente, bueno, tiene cierta precaución respecto de cómo va a ingresar. Después, con algunas pymes nosotros estamos coordinando y de hecho... O sea, el potenciar trabajo, voy porque está bien lo que decís de las agencias, pero digo, del potenciar trabajo, que tenés 1.200.000. Sí, no tenemos nosotros 1.000.000. No, vos no, digo, todos a ver, que hay 1.200.000 personas que están siendo asistidas con el potenciar trabajo. Digo, ¿cuánto realmente...? Porque hablamos con 3 referentes distintos que dicen, yo tengo puesto, lo que me pasa es que capacito y tal vez no vuelven o ni tan siquiera se presentan entre la brecha, entre lo que ganan y lo que reciben de asistencia y el salario por convenio. ¿Qué pasa ahí en el medio, Silvia? Bueno, lo que pasa es lo que te decía antes del tema de los periodos de prueba y después que quedan en la calle, trabajan durante un tiempo y quedan en la calle. La otra cuestión que pasa es el nivel de ingresos, porque evidentemente si lo que se les paga es un salario mínimo vital y móvil, bueno, estás en la mitad de hoy de lo que es menos de la mitad. Ellos de lo que dicen es la 90.000 pesos, un Por área eso, textil. pero si es 90.000 pesos, yo te digo, la otra vez yo estaba en un programa de televisión, apenas terminé el programa le dije, bueno, pásenme el contacto del empresario porque coordinamos para mandar compañeros y compañeras a trabajar que están buscando ese nivel de ingreso. Bueno, cuando me pasaron el teléfono me dijo, no, ya conseguí porque me llamaron de otro lado y ya cubrí los lugares. La verdad que lo que buscamos es la articulación. Al menos nosotros buscamos la articulación, ¿sí? Digo porque si no, pareciera que es una queja habitual y que el principal problema es o la gente que no quiere trabajar o las leyes vinculadas a la protección de trabajadores y trabajadoras. Nosotros hoy decimos que esa no es la principal dificultad. Hay otras cuestiones como esto de las agencias de empleo que creo que es un problema y después, bueno, hay que sentarse a articular porque esa sería la principal resolución. Lo que vemos sí es que faltan cantidad de empleos genuinos creados, porque cuando hay un nivel bastante masivo de creación de puestos de trabajo genuinos, la gente deja los planes sociales y eso se ha comprobado no hace 40 años atrás, hace 15 años atrás, que cuando se crearon esos puestos de trabajo la gente dejó el plan. Pero vos que estás en los barrios, Silvia, lo que también se nota es que las nuevas generaciones, por procesos económicos de crisis, tal vez no han visto a sus padres tener un empleo continuo o formal. Pero eso es un grupo reducido. Yo te digo porque yo hace 20 años que estoy en Barrios de Pie. ¿Pero reducido cuánto, Silvia? Porque si vos me decís, Cristina Kirchner dice, hay 1.200.000 potenciar trabajo y la desocupación es del 7%. Algo está mal. O sea, o tenemos mucho potenciar o no hay un 7% de desocupación. Lo que Cristina está planteando es que ese 1.200.000 lo cuenta dentro de los ocupados. Y pensá que ese 1.200.000, ella dijo 1.300.000 el sábado, en realidad cobran hoy 19.000 pesos. Entonces, evidentemente, si uno considera ocupado a una persona que cobra 19.000 pesos de ingreso por mes, bueno, evidentemente hay algo ahí que está fallando. Suponete que cobra una asignación, una tarjeta alimentar, como mucho llega a 40.000 pesos. Hoy la canasta de pobreza está en 100.000 para una familia, entonces está muy lejos. Evidentemente ahí, digo, Cristina creemos que dio por iniciada la campaña electoral. Digo porque en los barrios nos pasa esto y ya estamos muy acostumbradas. Cuando empieza la campaña electoral se acuerdan de nosotros, de nosotras, vienen al barrio a ver lo que pasa. Cuando la campaña electoral se terminó, se olvidan del barrio y lo dejan al abandono. Las organizaciones seguimos estando, como estuvimos en la pandemia, estamos haya elección, no haya elección, tenemos que padecer a muchos que vienen a hacer campaña con mucho dinero o tenemos que padecer a personas como la vicepresidenta que viene a agredirnos cuando sabe que somos nosotros la red de contención para un montón de gente que está de última. Y la realidad es que cuando la situación económica se revitaliza, quienes nos quedan en las organizaciones para reincorporar a la cuestión laboral son precisamente estas personas que muchas veces no saben leer y escribir, no tienen experiencia de trabajo, hay que hacer otro trabajo, otra tarea que es una tarea muy artesanal, si querés. Pero hoy en las organizaciones hay un montón de gente que tiene estudio universitario, que hasta hace poco tenía un trabajo,
formal no, con un horario. Y muchos de ellos también hoy están en el potenciar y también hacen una changa, o sea, no es que no se trabaja. No, tal cual. El tema es que el potenciar es como ese colchón que vos necesitas de mínima previsibilidad en una familia que está viviendo al día, porque si llueve y no trabaja, no cobra. Tal cual. Silvia, gracias por haber venido esta tarde. Muchas gracias a vos. Vamos a hacer distintos puntos, esperando a 7 minutos que asuma a Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía. Vamos allí. Cristian, contanos algún nuevo ingreso a minutos de la asunción de Batakis. Seguimos atentos. El último en ingresar, como bien lo observaste, fue Daniel Scioli, nuevo ministro de Desarrollo Productivo. Ahí está bajando el ministro de Turismo, Matías Lammens. Está bajando celular en mano con una comunicación. Lo vas a ver pasar por el pasillo de la explanada. Perfecto. Ahora acaba de bajar del vehículo. Ahí lo vamos a ver pasar. Está detrás de la columna, pero sí, es el ministro de Turismo, Matías Lammens, quien ahora va a ingresar a la Casa Rosada. Ahí lo vemos, celular en mano, saludando. Ingresa a la Casa de Gobierno, por el Salón de los Bustos, y ya, claro, comienza la cuenta regresiva porque estamos a menos de 10 minutos de la jura de Silvina Batakis en el Salón Blanco. Ya volvemos con vos, Cristian, así que tenés prioridad. Vamos a mostrarte cómo es la despedida de los empleados del Ministerio de Economía a Martín Guzmán. Lo escuchamos. Bueno, todo esto es en el 5º piso, en la zona allí del Ministerio de Economía, donde están los despachos. Esto ocurrió hace minutos nada más, después de que mantuviera una reunión bastante larga, por más de 2 horas y media, con la ahora ministra de Economía, Silvina Batakis. Y allí Martín Guzmán, que se transforma en el ministro, está en el 5º lugar de los que más ha durado en su cargo, casi 1000 días, después de Cavallo, Zurruil, Roque Fernández, como principales referentes que han estado en su cargo. De esta manera se despedía Martín Guzmán del ministerio. Bueno, y allí evidentemente, entre otras cosas, bueno, lo que hay que entender también es que de esta imagen de Martín Guzmán, pues también va a ocurrir en minutos la imagen de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, que va a asumir en la Casa Rosada bajo la jura del presidente Alberto Fernández. David, agradecerte en la tarde de hoy que hayas venido. Dejanos un título de lo que podemos esperar de Batakis. Yo te diría lo que se va a leer como bien, si da algunas señales de prudencia fiscal, de política monetaria que no se va a descontrolar, de precios relativos, esto es principalmente tarifas, que no van a salir tan distorsionados, y de alguna regla de juego clara y previsibilidad. Si da algunos mensajes en esta línea, va a ser positivo. Si los mensajes no van en esa línea, va a alimentar un poco los temores. Gracias por haberte quedado toda la tarde. Y mi querido Adrián Sac, Adrián, que me manda de Alberto Asad besos para vos, vecino ahí de la zona de Flores. Por supuesto. Contá ni cuentes la anécdota de a quién atropellaste. No, te digo rapidísimo, andaba por esa cuadra ahí en Campana entre Felipe Vallés, entonces Canalejas y Morón, y con mi Aurorita verde me llevé por delante parte de la parentela de ellos. Ahí en la esquina del Fatay y del Pan Árabe se llamaba. Del Pan Árabe, así que bueno. Adri, gracias. Bienvenido a la Argentina en estas circunstancias. Por favor. Lo verán en toda la programación de A24. Nosotros nos reencontramos mañana a las 5 de la tarde. Quédate porque Paulo Vilouta va a estar con toda la cobertura de la asunción de Batakis y lo que más nos importa, ¿qué tiene para decir la ministra sobre el rumbo de la economía? Gracias por estar. Hasta mañana. Chao.